pasaría si les dijera que a veces, para que una red funcione mejor, hay que apagar algunos de sus caminos? Suena raro, ¿verdad? Pues detrás de esa idea hay un guardián silencioso que evita que nuestras redes colapsen todos los días. Hoy vamos a clavarnos de lleno en el Spanning Tree Protocol, o STP, un concepto que, aunque no lo veamos, es fundamental para que todo funcione. Miren, en el mundo de las redes siempre queremos tener un plan B. A eso le llamamos redundancia. La idea es tener múltiples caminos para que, si uno falla, el tráfico se vaya por otro. Es una idea genial para que la red sea súper confiable. Pero, aquí viene la paradoja. Esa misma fortaleza puede convertirse en una pesadilla. Échale un ojo a este diagrama. Tenemos varios switches conectados entre sí, creando bucles a propósito. Así, si se corta el cable entre A y C, no hay bronca. El tráfico se puede ir por el switch B. Tenemos una ruta de respaldo, una red de seguridad. Hasta aquí todo suena perfecto. Pero ¿qué pasa cuando todos los caminos están activos al mismo tiempo? Pues que esa redundancia tan útil se convierte en un caos total. Sin algo que ponga orden, los datos se quedan atrapados, como un coche en una glorieta sin salida, dando vueltas y más vueltas para siempre, hasta que saturan la red y todo se cae. Y los efectos son terribles. Primero, las famosas tormentas de broadcast, que básicamente inundan la red con tráfico basura y no dejan pasar nada más. Luego, la tabla de direcciones MAC de los switches, que es como su GPS, se vuelve loca porque ve al mismo equipo en varios lugares a la vez. Y para rematar, la misma información empieza a llegar duplicada al destino. Un desastre. Pero bueno, para resolver este relajo, tenemos a nuestro héroe, el Spanning Tree Protocol. STP es la solución inteligente a esta paradoja. Es como un agente de tránsito súper eficiente para la red. Deja que todos los caminos físicos existan, pero solo permite que el tráfico fluya por una ruta lógica a la vez, una ruta sin bucles. En pocas palabras, su chamba es agarrar esa red, que físicamente es una maraña de cables con bucles por todos lados, y sobre ella dibujar un mapa limpio, un árbol, donde solo hay un camino posible entre dos puntos. Así, de un plumazo, elimina cualquier riesgo de bucles. ¿Y cómo le hace para lograr esto? Pues no es magia, claro que no. STP tiene su propia caja de herramientas, con reglas y conceptos muy específicos para tomar decisiones. Vamos a ver qué hay adentro. Lo primerito es que la red necesita un jefe, un punto de referencia central para todos. A este switch se le conoce como el root bridge o puente raíz. Él es el centro del universo de STP, y todos los demás switches van a calcular la mejor forma de llegar a él. Ahora, ¿cómo se elige a este jefe? No es a dedado. Hay elecciones. Cada switch tiene una identificación única, como su CURP, llamada Bridge ID o BID. Y la regla es muy sencilla. El que tenga el número de BID más bajo, gana. Así de democrático. Y aquí está lo interesante. Ese Bridge ID no es un número al azar. Es una combinación de dos cosas. Una prioridad que podemos configurar y la dirección MAC del switch. Y esto es clave, porque al cambiarle el número de la prioridad, podemos influir en la elección. Podemos, por así decirlo, amañar la votación para que gane el switch que nosotros queramos que sea el jefe. Una vez que tenemos un jefe, STP empieza a repartir la chamba. A cada puerto de cada switch le asigna un rol. El root port es el que tiene la conexión más directa y rápida hacia el jefe. El designated port es el que se encarga de mandar tráfico en un pedacito de la red. Y el más importante de todos para evitar el caos, el blocking port. Este es el puerto al que mandan a la banca, lo desactivan lógicamente para romper el bucle. Ok, pero ¿cómo se ponen de acuerdo todos los switches? ¿Se mandan WhatsApps? Pues casi. Usan su propio lenguaje, unos mensajes especiales llamados BPDUs. Piénsenlo como los chismecitos que se van pasando de switch en switch con la información de quién es quién y cuáles son los mejores caminos, para que al final toda la red esté en la misma sintonía. Bien, ya tenemos todas las piezas del rompecabezas. Ahora sí, vamos a ver cómo las junta STP paso a pasito para construir esa ruta segura y sin problemas. El proceso sigue una lógica de 4 pasos. 1. Se echan un volado con los BPDUs para elegir al jefe, o sea, al root bridge. 2. Cada uno de los otros switches busca su camino más corto para llegar a ese jefe. 3. En cada conexión directa entre dos switches, deciden cuál de los dos puertos se queda abierto. Y 4. El paso final y mágico. Cualquier otro puerto que sobre, ¡pum!, se bloquea. Y listo, adiós bucles. Y esta imagen muestra el resultado perfecto. Fíjense bien. El cable entre el switch B y el C sigue ahí conectado, ¿eh? Nadie lo quitó. Está de reserva, por si las dudas. Pero lógicamente, STP le puso un letrero de cerrado temporalmente.
Así se crea un solo camino activo limpiecito y se elimina por completo la posibilidad de un bucle. Ahora, un puerto no cambia de prendido a apagado nomás porque sí. Pasa por diferentes etapas, como si fuera una entrevista de trabajo, mientras STP decide qué va a hacer con él. El STP original, el de la vieja escuela, se tomaba su tiempo. Un puerto pasaba por bloqueo, luego escucha, después aprendizaje y finalmente reenvío. Todo eso podía tardar entre 30 y 50 segundos, que hoy en día es una eternidad. Por eso se crearon versiones más nuevas y veloces, como Rapid STP, que hacen todo este proceso en un parpadeo. Y todo esto nos lleva a una pregunta bien importante. Con tanta tecnología nueva y redes que vuelan, ¿un protocolo que tiene sus añitos sigue siendo importante? La pregunta es totalmente válida. O sea, ¿para qué nos preocupamos por algo que suena a los 90 en un mundo de fibra óptica y velocidades de locura? Bueno, pues la respuesta es más sencilla de lo que parece. Y es un rotundo sí. Porque como se ve aquí, STP no se quedó congelado en el tiempo. Ha ido evolucionando, ha sacado versiones mejoradas. Del original pasamos a Rapid STP y a Multiple Spanning Tree, cada uno más rápido, más eficiente y mejor preparado para las redes de hoy. Y aquí está el meollo del asunto. Aunque las velocidades sean bestiales y los cables sean de última generación, el problema de fondo no ha cambiado. La forma en que funcionan las redes Ethernet y el peligro de que se formen bucles siguen ahí, latentes. El problema que STP resuelve es tan real hoy como lo era hace 30 años. Por eso, entender cómo funciona este guardián silencioso sigue siendo una habilidad básica y súper importante. Es el cimiento para construir redes que no solo corran rápido, sino que también aguanten vara y sean estables. Así que la próxima vez que una red funcione sin broncas, a pesar de su maraña de cables, acuérdense que por ahí anda un árbol lógico, invisible, manteniendo todo en orden.